Sobre la idea que me gustaría centrarme es en esta idea de metáfora, que creo que la idea es con la idea que partes ese artículo. Y me pareció súper interesante lo que te trataba de decir ahorita, que bueno, es este autor que, déjame ver si me acuerdo cómo se llama. Gallagher y Lindgren. Sí, Lakoff, me refería a Lakoff, ¿no? Sí, estás hablando del origen de la metáfora conceptual. Metaphors sí. We Live By, ¿no? Sí, George Lakoff. Lakoff, ok. La idea es que, pues, él asume que no solamente se trata de un recurso retórico o un recurso lingüístico meramente, sino que es un recurso cognitivo. Y hasta cierto punto eso implicaría que nosotros comprendemos y ejecutamos actividades cognitivas con la estructura de la metáfora, que luego la estructura es la que puede discutirse hasta dónde llega y de qué manera puede entenderse, pero en términos generales, como para irnos entendiendo, que creo que es una buena manera de usar como concepto de referencia la definición clásica de metáfora, que es algo A como algo B, ¿no? Sí. Hablado, pensado o mostrado como si fuese algo más, ¿no? Y hay un montón de ejemplos, pero me gusta, por ejemplo, el tiempo es oro. Sí. ¿no? Es muy usado. Sí. Esta afirmación, el tiempo es oro, es justo, pretende identificar al tiempo como si fuese otra cosa que no es, que es el oro, ¿no? Entonces, aquí hay una identificación. Y aparte de una materialidad sí. súper distinta, ¿no? Ajá. O sea, no es como una analogía que trata de ser en algún dominio representacional, es decir, que tenga alguna especie, como le dirían en filosofía, de sustancia semejante, ¿no? Sino que acá realmente es un salto, dice la teoría cognitiva, no a partir del mero principio de Lakoff, pero ya los desarrollos de los 90s, sino dicen a través de dominios, hablan de dominios, ¿no? O sea, como que realmente el tiempo habita en un dominio totalmente diferente de sustancias como el oro, porque el tiempo no es una cosa, porque el tiempo no tiene estabilidad material, etc. Y pues, pero el problema, que es uno de los grandes problemas de la metáfora, es que dentro de la metáfora sí que lo es. O sea, que es algo interesante, pero que ahorita me gustaría profundizar en ello. Pero antes de seguir, esta idea o esta afirmación de decir el tiempo es oro es un planteamiento metafórico, porque según Aristóteles, este tipo de expresiones serían algo así como metáforas explicativas, porque no hay una plena metáfora según Aristóteles, porque todavía no estamos usando el tiempo como si fuera oro y viceversa. Él dice, por ejemplo, cosas como cuando decimos que si Aquiles salta como un león, ese planteamiento es parecido al esquema que estamos usando cuando decimos que el tiempo es oro, pero una metáfora plena o no explicativa sería la que dijera el león ha saltado, ¿no? En este caso, refiriéndose a Aquiles. Y esa idea implica la sustitución de algo para que funcione como otra cosa, que, pues, como su representación. Y en esa sustitución justamente se produce un vínculo significativo. Y ese vínculo significativo, en buena medida, según por ejemplo autores como Ricoeur, es lo que nos capacita a los seres humanos. Esa operación cognitiva de sustitución es lo que nos capacita para ser creativos en términos lingüísticos. Básicamente estarían diciendo que para poder ser creativos en términos lingüísticos, nosotros usamos la metáfora a modo de extensión semántica que nos permite, insisto, pensar en términos de creatividad. Entonces, hay una idea muy interesante en esto, que es que, según dices, si la metáfora es algo así como la base cognitiva con la que operamos, pues implicaría una especie de panmetaforicismo. Es decir, que todo cuanto podamos decir que es comprensión humana, necesariamente tendrá que ser entendido en tanto metáfora. Y entonces tendríamos que preguntar qué se está reemplazando ahí, qué se está ocultando, qué queda sustituido y demás. Y ese panmetaforicismo
evita en algunos casos también hacer análisis más concretos y específicos, como por ejemplo, que es una de las ideas que estás desarrollando en este otro texto, cómo estaría conectado, por ejemplo, el lenguaje publicitario con una ideología hegemónica y dominante. Esa sería una cuestión importante que habría que usar a la metáfora para poder hacer ver las conexiones que hay entre el lenguaje publicitario, por ejemplo, y luego una ideología hegemónica, económica y de distintos tipos. Pero ahí, por ejemplo, lo que dices es que usando un recurso que tú denominas la geometría extractiva, que ahorita quisiera preguntarte que lo desarrollaras, dices que ahí sí se puede operacionalizar la estructura de la metáfora para poder hacer este tipo de análisis. Pero mi pregunta es si a la base estás o no estás de acuerdo con esta idea pan-metaforicista, porque en buena medida al principio partes como yendo en contra de esa idea y pues quisiera iniciar por ahí, ¿no? Es decir, ¿qué es metáfora en general y si estás de acuerdo con la expansión del término al punto en el que ha sido llevada por varios autores? Sí, bueno, hay una transformación en los últimos 40 años desde George Lakoff, que es más o menos 80s, 90s a la fecha, podrías decir 50, casi 50, 40 años, que es una ruta pues muy común, ¿no? En la vía que se establece desde lo retórico o lo analítico tipo filológico, que está en el alma de todos estos estudios, como la hermenéutica misma, hacia lo metodológico, epistémico y lo ontológico, ¿no? Que es el clásico recorrido. Entonces la metáfora más o menos siguió ese. Es decir, la metáfora, como todos sabemos, pues es una figura que trata de ser una herramienta para analizar lo textual y tiene criterios textuales, ¿no? O sea, la metáfora y el símil se distinguen por un criterio textual muy concreto, ¿no? El símil dice un cómo y la metáfora no dice el cómo, ¿no? En términos muy simplistas, ¿no? Pero luego, cuando resulta que empieza en los 80s esta cuestión de lo cognitivo, porque nos atrevemos o vemos ineludibles, al menos en el contexto de la Academia Norteamericana, de la Academia de Estados Unidos, vemos ineludible empezar a hablar del cerebro. Hubo mucha resistencia, los antropólogos saben muy bien, tenían el pleito entre las antropologías evolutivas y las antropologías más empiristas, y las otras antropologías que querían poder hablar de cultura y querían poder hablar de representaciones semióticas. Entonces, cuando ya empezamos a decir, vamos a hablar de la mente, bueno, pero la mente debe tener una estructura, y entonces, como ya comentábamos la vez pasada, la metáfora computacional vino como anillo al dedo. Entonces es una computadora. Y ahora, la computadora no se salva del dualismo entre la mente y la materia. Entonces la computadora debe poder percibir un mundo material y representarlo en una mente, digamos. Y entonces la metáfora empezaron a notar autores que estaban centrados aparte en el análisis del lenguaje, que era muy productiva, ¿no? Porque la gente, y aparte también hay que señalar que en ese momento no era solo una conciencia científica sobre la mente, sino también una conciencia científica antropológica. Es decir, los estudiosos del lenguaje también estaban enfrentándose a distintas lenguas, no romances, no indoeuropeas, sino de todas partes del mundo, ¿no? Los estudios, por ejemplo, en lenguas en países africanos, las lenguas asiáticas, las lenguas de todo tipo. También, por supuesto, de las comunidades culturales en Estados Unidos, las lenguas jocanas y todas esas. Entonces, ahí el problema era, fulanita lengua no tiene esta categoría, o si la tiene, o la maneja de esta otra manera. Y entonces el aparato descriptivo que se había creado perfectamente para el inglés, pues empezaba a hacer agua, porque resulta que
si el verbo tiene que ser un verbo de movimiento para tener una estructura de lo que se mueve y hacia dónde se mueve, pero resulta que hay una lengua donde utilizan una noción que parece estática, pues vía la metáfora tú puedes decir, muy bien, hay una operación metafórica ahí tal que algo que a uno le puede parecer estático como estar, se puede volver móvil en un contexto construccional distinto o en una concepción semántica extendida. Porque hay que recordar que antes los significados no se podían extender. Todo era un proceso de rasgos. O sea, todo un proceso. O sea, si tienes yegua en lugar de caballo, la yegua no es un caballo extendido. La yegua es una combinación distinta de la mayor parte de los elementos que hacen al caballo. Entonces, se mete la metáfora como operación en esa computadora mental, todo muy bien. Pero avanza el estudio, sobre todo alrededor de los 90s, y empieza a haber un problema con distinguir lo metafórico de lo literal. Porque en el fondo, digamos, el gato encerrado es que, claro, nosotros estamos analizando metáforas porque hay literalidad, pero no nos interesa. Pero a medida que empezaron a hacer más y más y más estudios, la gente se empezó a preguntar, ¿y dónde está la literalidad? Exacto. No, o sea, más bien vamos a estudiar la literalidad porque parece que es elusiva, ¿no? Claro. El verbo entrar es profundamente metafórico, el verbo comprar, o sea, no hay, o sea, dame un verbo simple que no tenga, ¿no? Y entonces ahí es cuando empieza a crecer esta idea de, pues se me hace que ya más bien estamos hablando de la naturaleza del lenguaje. Y yo debo confesar, como siempre lo hago, que para mí evidentemente yo sí tengo un foco en cómo pienso y cómo me gusta conceptualizar en el análisis, que es una fortaleza y una debilidad, ¿no? Entonces, para mí, criticar la panmetaforicidad no es tanto una reflexión sobre la naturaleza del conocimiento, sino una reflexión de la adecuación epistémica del modelo. ¿En qué sentido? Es decir, si yo tengo una categoría que es todo, no es una categoría y no me sirve para analizar. No significa nada. O sea, tendríamos que tener una no metáfora, ¿no? Tendríamos que tener por lo menos una no metáfora. Yo preferiría una 5. O sea, a mí sí me gustaría. Lo que pasa es que los autores advierten. Hay un autor muy bueno, a ver si me acuerdo del nombre en los próximos minutos, que habla sobre metonimia. Porque, claro, la pregunta permanente es, bueno, ¿y la metonimia y la analogía y el símil y la... y tú dices, pues sí. Pero ahí el problema es que cuando en el universo de Lakoff y sus alumnos y sus seguidores tratas de meter una noción como metonimia, te das cuenta que ya está ocupada por la metáfora. Claro. O sea, eso que yo quisiera decir, bueno, eso no es una relación de A es B, sino eso es una relación de parte por todo, ¿no? Que es un poco más lo que caracteriza la metonimia. No, resulta que ves en los análisis lingüísticos y cognitivos y dices, pues están haciendo análisis de todo como si fuera metáfora, o sea, le llaman metáfora a todo. A todo. Entonces, ese es el problema, que tratas de meter un poquito más de fineza categorial y no hay cabida porque su definición de metáfora ya abarcó todo. Y afortunadamente cuando yo hice esta crítica, me encontré varios trabajos que ya la habían hecho. No eran trabajos muy populares porque, como sucede en toda moda académica, pues había fuerzas que trataban de mantenerlos al margen, ¿no? Inercias quizá también. Sí, exacto, que decían, no te metas, está muy bonita la metáfora conceptual, tenemos 15 años haciendo un proyecto basado en ese concepto, no me muevas el tapete, ¿no? De hecho, acabo de dictaminar un artículo y los autores se enojaron porque dijeron, llevamos 15 años haciendo esto, y yo, pues puedes llevar 30, pero mal. Bueno. Y entonces luego la metáfora, a partir de estas críticas y otras, pasó de ser un mecanismo cognitivo a ser un mecanismo corpóreo, es decir, a ser un mecanismo del ser en el mundo, ¿no? A ser un mecanismo igual centrado en el análisis, en cómo entiendo el lenguaje, cómo entiendo cómo lo usamos y cómo significamos, pero con todo lo que la pragmática lingüística mete y ha querido meter junto con sus hermanas cercanas como el interaccionismo, el análisis conversacional y el análisis del discurso. Y entonces la metáfora ahora se vuelve no solo un concepto A
más concreto que trata de anclar un concepto B más abstracto, porque también hay que recordar que la metáfora resuelve o pretende resolver paradojas de la filosofía del lenguaje y de la mente, Sí. como el anclaje simbólico o la relación de lo concreto y lo abstracto. Y entonces el enactivismo, por ejemplo, propone una metáfora enactiva. Todo el postcognitivismo propone metáforas extendidas y refinadas al mismo tiempo, ¿no? Porque los autores como Gibbs reconocen, como Gibbs y Cornelia Müller, reconocen que es demasiado el panmetaforicismo, el modelo cognitivo estándar ya reventó, entonces ahora necesitamos ver al cuerpo, necesitamos ver a lo otro que está en el lenguaje, que es lo multimodal, gesto, postura, distanciamiento proxémico, todo eso. Entonces vienen estas nuevas versiones de metáfora que tratan de hacer dos trabajos, que tratan de hacer una metáfora más completa para la vida y no solo como esta operación en un entorno cognitivo cerradito, como una máquina, pero también tratan de delimitarla mejor. Claro. Entonces combinan expansión ontoepistémica con adecuación metodológica, o tratan de hacerlo. Claro. Y bueno, y una de las cosas que decías de Lakoff es que, pues, justo él como que corporaliza, ¿no? Sí, él tiene metáfora. esa semilla desde el principio. Ajá. Y una de las metáforas que creo él señala así como muy evidentes de cómo ocurre esta metaforización de la comprensión humana. Una de las que dice es, por ejemplo, así muy básica, es arriba es mejor, abajo sí, es esa peor. es buenísima. Sí, sí. O... Y súper productiva en el Ajá. análisis. Claro, y más es mejor, menos Ajá. es peor. Sí. Este tipo de cosas son muy relevantes en términos de cómo expresamos ideas, ¿no? Y por eso, por ejemplo, conectándolo con cómo pretendes, por ejemplo, utilizar la geometría extractiva para hacer ver componentes ideológicos en algunos tipos de comunicación, yo recordaba la típica crítica que se suele hacer a cómo han sido representados los mapas en general del planeta, ¿no? Y que cómo se revela en ellos un componente ideológico bastante claro, ¿no? Por ejemplo... Los tamaños, ¿no? Ajá. La otra vez vi que alguien disertaba sobre por qué ponen estos tamaños en realidad no. Exacto, ¿no? ¿Por qué se usa esta proyección y no otras que son mejores? Se ve más grande lo que queremos que se vea más grande. Exacto. En algunos casos, la proyección que se usa para los mapas produce que algunas regiones se vean más grandes de lo que en realidad son comparativamente. Y otro detalle importante, el norte es una categoría totalmente relativa que no necesariamente tiene por qué expresarse arriba. Sí. Pero, o el centro. O el centro, ¿no? También este centralismo de la capital y todo eso es súper artificioso. Y en esos términos, por ejemplo, claro, resulta importante o interesante en términos, digamos, ideológicos y no solo de tradición y costumbre que podrían argumentarse, decir cosas como, bueno, es que si arriba todos comprendemos que es algo mejor, entonces norte que está arriba o que se pone arriba, pues tendrá que ser comprendido como algo mejor. Sí. Y esa asociación que no se defiende ni se muestra ni se expresa de modo explícito, sí podría estar implícita en una hipotética situación en la que las personas ideológicamente hegemónicas o dominantes justamente estén interesadas en que esto sea así. Y bueno, y si vemos alrededor de nuestro contexto, efectivamente vemos que hay intereses en que esto sea así. Claro. Entonces, la idea sería entonces que sostener este modo de expresión no solo está alineado, sino que estaría fomentado con estos componentes hegemónicos y demás. Sí. Entonces, el punto acá es, por un lado, que el análisis metafórico sí permite revelar estas asociaciones que hacemos. Sí.
Y por otro lado, cómo esas asociaciones son utilizadas o instrumentalizadas por agentes lingüísticos dominantes o hegemónicos, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, creo que sí son necesarios todos esos pasos para poder validar el cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo de análisis. Y por eso es interesante, creo, que la crítica que está hecha, digamos, al panmetaforicismo, lo que esté haciendo en tu trabajo es más o menos como que situar la dirección del análisis. Es decir, para volver operativa, es decir, para extraer las consecuencias de lo que está diciendo Lakoff, tenemos que extenderlo al contexto específico en el que ciertas maneras de asociación significativas son utilizadas, ¿no? Sí. Y entonces vienen un montón de cosas que recordaba yo. Por ejemplo, hay varias películas y estudios que han hecho ver cómo, por ejemplo, también hay asociaciones entre lo malo es igual a lo negro, sí, lo bueno es igual a lo blanco. En teoría crítica de la raza y cosas así, es terrible darse cuenta, porque claro que estamos muy influidos precisamente por el representacionalismo cognitivo, aunque ahora está el tema de la fantasía. No, ¿sabes qué es la fantasía? La fantasía es la imposibilidad o grados de reducción con respecto a un referente establecido que tienen ciertas personas por generar imágenes en su mente. Se ha visto con experimentos cognitivistas o psicométricos, supongo, que hay personas que reportan no poder imaginar a color, no poder imaginar figuras completas, etc. Entonces es todo un tema. Pero es un enfoque fenomenológico, es decir, es lo que ellos dicen. Sí, siempre tiene ese defecto, ¿no? Pues no podemos meternos, ¿no? En siempre hay ese defecto. Percepción. Yo debo confesar que a mí me gustan los modelos esos, aunque reconozco perfectamente que son incompletos, ¿no? Pero voy a hablar de ellos a pesar de que tienes toda la razón. Entonces, nosotros cuando nos dicen negro en el contexto del color o de la relación día y noche, nos imaginamos un color absoluto o la mancha de un color absoluto o una sensación de color absoluto y difícilmente lo relacionamos con la raza hasta que alguien nos lo advierte. Claro. Dice, oye, ¿no te das cuenta que lo negro es malo? Sí, bueno, pero nos referimos al negro, ¿no? O sea, al negro, no a la persona racializada. Pero cuando te empiezan a llevar de la mano y dicen, pero espérate, mira, así empezó, así se aplica. Y te hace que te caiga un 20 que tu fantasía, o sea, tu generación imaginística, como le dicen en el contexto de los estudios de Lakoff, mantiene tal vez artificialmente separada. Como tú dices, ¿cómo es capaz de que perviva una asociación arriba bueno, abajo malo, sin que nos demos cuenta de la obviedad, por ejemplo, de las tranzas publicitarias? Es porque de alguna manera nuestro mundo imaginístico las mantiene separadas en dominios que ocultan la conexión. Claro, es decir, si yo insisto en hablar metafóricamente contigo sobre algo, y yo insisto en la metáfora y evito a toda costa transitar al terreno base, digamos, de nuestra comunicación, yo ahí lo que estoy haciendo es una ocultación deliberada de ese terreno base en el que realmente nos estamos comunicando. Y el problema es si, por ejemplo, hay una, digamos, asimetría entre el pase o el pasaje entre esos dominios. Por ejemplo, si yo soy capaz de entender, porque previamente me he preparado y he diseñado un guión y tengo bien trabajadas las consecuencias de ciertas comunicaciones, y llego contigo y tú, conforme platicas conmigo en una metáfora, te vas dando cuenta de los niveles de asociación y de significados que están involucrados en esa discusión. Entonces, tú tienes una asimetría respecto de mí para poder moverte entre significados. Sí, de hecho yo diría que hasta te niegas a la imaginación. Y es algo que ocurre, por ejemplo,
en la manipulación. Es decir, Sí, totalmente. si yo quiero manipular a alguien, o ¿cómo le llaman? El gaslight. Sí. Y yo estoy manejando una comunicación metafórica a distintos niveles. Es decir, una cosa que estoy yo diciendo representa o significa distintas cosas. Uh-huh. El tránsito que yo puedo hacer entre esos niveles de comunicación es más rápido y más claro para mí, que ya Sí. vengo preparado, Claro. que para ti que estás recibiendo la comunicación y que medio estás Y detectando o eliges percibiendo. modos de disposición Claro. al mundo imaginario, ¿no? Ajá. Y entonces esa asimetría permite algo así como una especie de... hasta podríamos decirlo incluso como de abuso significativo. Totalmente. Pues, ¿no? Y es algo parecido a lo que ocurre con la publicidad. Sí. Es decir, la publicidad es un entorno que está plenamente manipulado y creado deliberadamente para trabajar con esos distintos niveles de significación. Sí. Entonces, eso que está hecho en laboratorio y que te llega a ti de golpe en 30 segundos y que no percibes y que se insiste luego porque se está repitiendo y se está bombardeando al receptor con esa metáfora de comunicación, esa técnica de comunicación, insisto, resulta asimétrica y abusiva. Uh-huh. Porque resulta incapacitante al receptor para navegar con claridad entre los Sí. distintos campos de sentido que se Totalmente. están manejando. Y es algo que me recuerda a una escena del Quijote que Sí. me gustaría replantear acá. En el Quijote hay una escena en la que el Quijote le dice a Sancho que le va a regalar un puerco, ¿no? Un gorrino. Uh-huh. Y Sancho, pues ya desconfiado de las cosas que le decía el Quijote, le dice, está muy bien, nomás que fírmemelo. Porque ya duda del valor referencial sí, de sí, las sí. afirmaciones. del Nomás que me lo firmas. Sí, exacto. Y paradójico, ¿no? Porque ni siquiera sabía leer Sancho, pero él lo quería firmado, ¿no? Y le dice el Quijote, muy bien. Bueno, batalla un poco, discute y le dice, no es necesario, pero bueno, al final cede y le dice, está muy bien, te lo firmo. Y solamente pone una Q. Ajá. Y le dice, oye, pero no, o sea, firma tu firma Completo. completa. No, con eso basta, ¿no? Y ahí Sí. se acabó la discusión. Y entonces hay muchos que discuten realmente Está esa escena, ¿no? interesantísimo, sí. Porque algunos dicen, no, bueno, es que este es un ejemplo de cómo el Quijote, el personaje, realmente no estaba loco, sino que estaba nada más fingiendo. Claro. Porque entiende el valor que tendría su firma, que tendría un valor legal, Sí. que si él firma como Quijote Uh-huh. o Don Quijote, pues no tendría... Es vinculante, como Ah. dicen hoy, ¿no? Sería vinculante. Más bien no, porque la persona real, legalmente constituida, era Alonso Quijano, ¿no? Claro. Entonces Don Quijote, como no existe, Claro, ahí sería una sería fantasía. cero. Claro, Entonces claro, realmente claro, no le ya estaría vi. dando nada a Se me Sancho, ocurrió ¿no? un tema, pero Y entonces, está muy delicado. entonces, lo que está haciendo es jugar con la ambigüedad de Ujú. decir, pongo una Q, que es mi inicial de Alonso Quijano, Uh-huh. y también funciona como Quijote, y por esa razón evito Me tener... desvinculo Ajá. de las consecuencias y- legales, ¿no? Exacto, y tiene entonces valor legal el regalo que le estoy haciendo a Sancho, y evito tener que revelar Ujú. que estoy creándome una fantasía para jugar y divertirme con que soy el Quijote, Sí. y realmente soy consciente de que soy una persona, Sí. Alonso Quijano, que está emitiendo un documento legal. Sí. Pero esto es una elucubración que se puede hacer y que muchos Suena muy autores bien, han ¿eh? hecho. Le da más profundidad, ¿no? Claro, sí, pero que revela la capacidad de asimetría que tiene el Quijote para Totalmente. dominar los campos de significación en los Ujú. que él se está moviendo. Claro. Y que incluso nosotros como lectores no somos capaces de dirimir con total exactamente. claridad. O sea, estamos dentro del universo especulativo Exacto. que permite que parte de las posibilidades de manipulación se mantengan intactas, ¿no? Exactamente. Y le da una negación plausible perfecta, Sí, ¿no? sí, Porque sí, él exacto. se puede mantener al margen y decir, no, yo nunca vi eso, Sí. ese es problema tuyo, eso es lo que tú estás Estás viendo. imaginando cosas, Exactamente. Que es justo lo que el gaslight o las Eso manipulaciones es, estás buscan loco, hacer. Exacto. estás imaginando cosas. Estás delirando, estás inventando, delirando, yo sí. nunca dije eso, Exacto, sino que lo que dije yo fue esto otro. exacto. Y es interesantísimo cómo esta técnica de abuso está basada justo en la ambigüedad que se abre a partir de la
de la metáfora. Ujú. Y esto es interesantísimo, ver cómo la metáfora es una herramienta de violencia epistémica. En Totalmente, todo caso, ¿no? sí, sí. Y en sí. este contexto creo que se aprecia con claridad Totalmente. bastante, y cómo, por ejemplo, en el caso de la publicidad, Ujú. es un espacio perfecto para ejercer este tipo de violencia epistémica, Ujú. que creo que es un poco el objetivo que se está buscando. Sí. Otro tema que creo que es interesante acá es si esto, que claramente es una herramienta de análisis lingüístico y cognitivo, puede ser también un análisis, digamos, incluso ontológico, ¿no? Sí. Es decir, si la realidad misma está constituida, no solo porque nosotros la comprendamos de cierto modo, sino si la realidad misma está constituida de modo metafórico. Ujú. Que esto es algo que también es extender el panmetaforicismo a sus máximas Últimas expresiones. consecuencias, Ajá. sí, sí. Pero que deriva del problema de si nosotros realmente no podemos disociar la metáfora con algo que no pueda ser entendido en tanto metáfora, entonces podemos asumir las últimas consecuencias como estas, ¿no? Ujú. Y entonces está ahí la tensión metafórica que señala, por ejemplo, Paul Ricoeur. Ujú. La tensión metafórica consiste en que la identificación que se está buscando hacer con la metáfora entre los distintos niveles de significación, pues no pueda ser fácilmente deshecha. Sí. Y que, de algún modo, esa tensión entre las distintas identidades que se están produciendo permita simultáneamente, de Ujú. manera simultánea, hablar de dos cosas como siendo la misma y no identificarlas del todo. Sí. Entonces, esas dos operaciones justo hacen problemática la comunicación en términos lingüísticos. Sí. Pero bueno, para no perderme, es esa la idea que estás intentando reproducir en la cuestión sobre la geometría extractiva, que es un poco como que la novedad teórica que estás manejando en este texto en el que tienes de preprint, que Ajá. me dices que no lo has enviado, ¿no? No. Está todavía, lo considero todavía un documento de trabajo Ya. por impresiones de crudeza. Ya. Que ahorita me estás haciendo reconsiderar un poco, pero sí, todavía lo siento crudo. Pero ese es un poco el asunto, ¿no? Creo que esa herramienta de geometría extractiva permite hacer ver esa asimetría que hay Sí. entre los hablantes cuando uno está preparado con la metáfora y el otro no. Sí, yo creo que la noción, y por eso la he propuesto y la hemos propuesto en uno que otro trabajo, dos nada más creo que a la fecha, porque me parece que sí tiene la virtud de tener cierta transparencia semiótica en comparación con otras cosas más abstractas. Uno se imagina una geometría, te imaginas a qué se refiere uno con geometría y te imaginas las virtudes de lo geométrico aplicado al tema, tal como tú lo estás haciendo. Entonces creo que por eso me ha gustado, pero si te soy sincero, sí me parece que el marco y el marco conceptual, no solo el marco teórico o ontológico, sino el marco conceptual que lo rodea, sí me parece que todavía está un poquito en veremos, pero como todo, pues hay que echarla a andar a ver si anda, ¿no? Como Ya. los robots. Sí. Los robots, la metáfora del robot o la analogía del robot tan usada en cognición corpórea, cuando se quiere comparar la relación que hay entre generar comportamiento programado contra generar comportamiento adaptativo. Tienes un robot con programa mínimo que en su interacción con el ambiente funciona y tiene 3 líneas de código. Sí. Y tienes un robot con 200 líneas de código que no es capaz ni siquiera de saltar un escalón, ¿no? Entonces me parece que esas relaciones son útiles. Y para mí las virtudes, la virtud de lo geométrico para mí es que te permite, si quieres, saltarte la representación. Porque para mí es muy importante poder acceder al nivel pre-representativo. ¿Cuál es el problema de la representacionalidad? Que me parece
que no es salvable en términos de lo decolonial. Porque yo creo que en el fondo de la representatividad, así como estábamos diciendo del negro y blanco, no hay neutralidad. O sea, toda la red representativa con la que funcionamos en ciertos entornos culturales y lingüísticos tiene un contenido valorativo con respecto al poder, fundamentalmente, ¿no? O sea, como el arriba y abajo, el adelante y atrás, el izquierda a la derecha del padre, no a la izquierda del padre, ¿verdad? Entonces, y de hecho, derecha, ¿cuál es la etimología de derecha? ¿No? Derecha no tuvo ningún problema en la historia del español, mientras que no decimos sinestra como en el italiano. ¿Por qué la izquierda usamos se volvió, la palabra, ¿no? Siniestro. ¿Sí? ¿Por qué tomamos izquierda, ¿no? Como préstamo? Hay una simbología de la izquierda que sigue teniendo un peso valorativo. Entonces, para no hacer el cuento largo, me parece que el terreno de la representación está súper bien, es muy rico en análisis, pero no se puede tomar como la base del análisis, porque yo creo que tenemos que tener una base que al menos se distancie, si no se desmarque, porque creo que la desmarcación, o sea, la pretensión de neutralidad es demasiado, pero que por lo menos establezca una distancia con respecto a ese contenido valorativo. Y entonces por eso me gusta lo de geometría, porque la geometría se distancia de la representación, porque establece relaciones que perfectamente pueden ser prerrepresentacionales. O sea, el hecho, por ejemplo, pensemos en los triángulos, ¿no? Uno no tiene que definir el triángulo para entender por qué es común en tantas culturas. Y uno, a partir del triángulo, sin definir triángulo, sino nada más como una representación de relaciones en una tríada, uno puede entonces interpretar de muchas maneras relaciones sociales, parentales, relaciones simbólicas con la Santísima Trinidad, las estructuras piramidales, e incluso luego entonces conectarlo también con homeostasis formal, ¿no? Porque el triángulo sí resulta ser una figura particularmente estable en términos arquitectónicos. Entonces, tienes una herramienta transversal en términos disciplinares y probablemente también en términos de los niveles de la teoría, que te da la libertad de moverte sin estar anclado en la representación. Ahora ya, si tú quieres darle significado al triángulo y partir de él para interpretar por qué es una figura tan común, como lo hacen, por ejemplo, el paradigma de la geometría sagrada, ¿no? O sea, la geometría sagrada dice las geometrías son así porque tienen divinidad imbuida. Pero no es necesario, o sea, se vale, pero no es necesario. Entonces, y de hecho, la preferencia geométrica en teorías del significado ni siquiera es muy nueva. O sea, hay un famoso autor, ya famoso, que se llama Peter Gardenfors, que ha estado probando las geometrías como avance de mayor adecuación epistémica de la lingüística cognitiva y de las teorías cognitivas, precisamente porque le permite, por ejemplo, formalizar qué demonios es un dominio. Porque mientras en Lakoff, pues el dominio era una cosa dada, o sea, era un presupuesto de la teoría. Se requieren dominios. Oye, ¿qué son? Se requieren. Porque mira, esto es tiempo y esto es espacio. Y de hecho, la literatura está plagada de gente diciéndole a Lakoff, el tiempo y el espacio no los puedes separar. Pero para la teoría metafórica conceptual son indispensables. Entonces llega Gardenfors y dice, muy fácil. Digo, no muy fácil para los terrestres, muy fácil para él. Dice, muy fácil. El dominio es una región convexa. Pero bueno, o sea, aunque te tardes en entenderlo, y yo he tenido que preguntarle varias veces al chat GPT, a ver, recuérdame qué es eso de la región convexa. Pero tiene la virtud de que es una caracterización estable, me parece. O sea, estable y rica en posibilidades interpretativas porque no te está diciendo que arriba es malo o arriba es bueno. Porque pues eso es muy fácil de falsear. ¡Ay, aquí está la cultura donde arriba está el demonio! O sea, ya, se falseó el universal. En cambio, una caracterización geométrica no. Entonces esa es la parte, ¿no? La relación con el antirrepresentacionalismo. ¿Y después de qué está hecha? Pues de relaciones. Y entonces, la geometría extractiva lo que permite es establecer el terreno
en donde yo represento con distintos tamaños relativos al otro, el otro un ser completo, que yo reduzco como un punto dentro de mi propia geometría. Tú eres un punto en mi geometría. Entonces hay una reducción, hay un proceso de reducción, ¿no? Hay como 3 pasos. A ver si no los hago al revés. Es reducción, aplanamiento y bifurcación. Sí, sí, sí. Y entonces el primero es ese, ¿no? Yo soy un triángulo, tú eres una arista de mi triángulo. O sea, no eres un triángulo propio, ¿no? Y entonces, dado que eres una arista de mi triángulo, mi expectativa ahora es que tú te comportes de acuerdo a la lógica de mi espacio geométrico. Claro. Y eso implica que tengo yo cosas puestas en ciertos lugares, con ciertas relaciones, y espero que tú seas parte de esa lógica. Pero eso implica, para llevarlo al terreno ya de la comunicación lingüística, que cuando yo te estoy diciendo algo y yo soy el que he preparado y dispuesto una metáfora, cuando tú intentas habitar la metáfora y utilizarla, lo que tengo que hacer yo es una especie de pedagogía en donde te digo, no, más bien es así o asá. Y con eso... Tendrías si pudieras. Ajá. Pero el problema es que hay costos ahí. Claro. O sea, el costo de que yo sea capaz de establecer una geometría extractiva es que tengo la manera. Claro. Y tú no la tienes. ¿Te Para refieres ti, el costo de negar la coherencia de la geometría en la que yo te estoy poniendo es muy alto. Claro, te sale más barato establecer una equivalencia entre tu ser y lo que yo quiero que seas. Porque yo tengo la manera. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo es que se tiene la manera? Claro, o sea, te refieres a que, por ejemplo, supongamos el asunto de un publicista, de una marca que quiere publicitarse. Sí, porque ¿sobre qué se basa la publicidad? Sobre la teoría del valor. Claro. Entonces, yo puedo lanzar un anuncio, pero si me vale 3 pepinos, no lo veo, ni lo interpreto, ni me interesa. Pero como por delante va una teoría del valor que te dice, esto es importante, no te estoy preguntando, tú lo sabes y lo asumes. Es como dijo aquel famoso analista de la comunicación. Si el CEO de Apple decidiera sacar el próximo iPhone en la forma de un palo con una popó, 80 millones de personas lo comprarían. Puede ser. O sea, ese es el poder del extractivismo o de la imposición colonial. Pero es una asimetría, ¿no? Porque no es un poder absoluto. No, para nada, está en continua negociación. Sí. Sino que es una asimetría en la que, si bien ellos tienen más recursos, porque son quienes inician y dominan el espacio comunicativo, son los que, y hasta en muy amplias formas, dominan ese espacio comunicativo. El problema es que para poder nosotros entender qué es lo que ellos tienen en mente, tenemos que hacer un gasto grande, que ellos no tienen que hacer, porque ellos son los que lo tienen en mente, ¿no? Y ellos tienen claros sus intenciones, tienen claros sus planes y tienen claras sus cosas. Mi asunto, o lo que quería recalcar, es que también esa planeación previa que tiene hecho el agente comunicador, en este caso, está sujeta a fallos. Es decir, está sujeta a que estén equivocados en lo que ellos presuponen que yo voy a hacer, o que yo voy a entender, o que yo voy a... Sí, ahí la cuestión que me parece un poco riesgosa, pero que estoy asumiendo el riesgo, es pensar que hay una operación transpersonal. Es decir, ¿por qué? Porque si tú tienes un sistema que necesita estar calculando equivalencias geométricas todo el tiempo, es decir, yo estoy así como queriendo ver, digamos, tú eres el poderoso, ¿no? Yo quiero que me des un puesto, me consigas algo. Entonces yo me estoy acercando a ti y estoy tratando de ver qué te gusta, cómo quieres que me comporte, cómo te hago sentir cómodo conmigo para que me compartas de tu poder. Siempre me voy a quedar a cierta distancia de tu propia proporción configuracional, como le queramos llamar. Geometría. Pero en el toma y daca va a haber 2 procesos.
Uno, mi propia evaluación de éxito, vamos a llamarle, o sea, mi propia evaluación de lo que por ahí se llama equivalencia, ¿no? Geométrica, le podemos decir. O sea, yo estoy evaluando, esto me parece que sí está correspondiendo con lo que tú quieres, ¿no? Ahí voy, estoy machando. ¿Ya me parezco más a un triángulo o todavía estoy en un triángulo equilátero? ¿O todavía estoy muy isósceles o todavía estoy muy rectángulo, ¿no? Esa es una. Y la otra es que, desde mi punto de vista y hasta donde he podido tratar de acomodar el modelo, sí se necesita algo que esté aparte viendo por la coherencia general del espacio geométrico. O sea, que hay un nivel, o sea, que la asimetría también supone un nivel de adaptación o negociación. Exacto. Digamos, es decir, de feedback. O sea, tiene que haber algo, por decirlo en cristiano, que prefiera los triángulos. O sea, no es nada más Juan Diego que decidió establecer una geometría triangular. Tiene que haber algo que prefiera los triángulos, de manera que mi esfuerzo de parecerme a ti no pasa solo por mi cálculo de la equivalencia geométrica, sino que hay además algo en este sistema de configuraciones que de por sí prefiere esa figura y que el otro explota porque me convence a partir de este mecanismo de reducción que es del otro y en realidad no es del otro. Claro, es como si yo te convenciera de que es algo que tú quieres. De que tú eres el dueño del agua, para acabar pronto, ¿no? ¿Quieres agua? Cómpramela. Oye, pero el agua es un derecho natural. No, pero aquí en mi mundo se paga. Es un poco eso, ¿no? Ajá. Y el punto, por ejemplo, de un principio que tendríamos que hacer para llevar a nivel operativo esta geometría extractiva es, en primer lugar, asumir que no hay significados monosignificados. Es decir, que en toda comunicación hay al menos dos sentidos. Y esto sería interesante porque, por ejemplo, podrá decir alguien, bueno, pero eso es falso porque yo puedo querer realmente decir lo que estoy diciendo. Sí, ahí tengo yo una prohibición. Que tú puedes probablemente estar en desacuerdo, pero la he asumido de principio. Sí. O sea, para mí hay un principio localista ahí sí. Me choca el localismo, ¿eh? Pero para mí sí hay un principio localista en el sentido de que yo he propuesto las cosas hasta que algo o alguna colaboración me enseñe que no tiene que ser tan así. Pero de principio, por mantener la coherencia o la simplicidad de los presupuestos del modelo, he dicho no. O sea, no existe ninguna situación en la que haya significados compartidos. Todo es una negociación a partir de cálculos de equivalencia. O sea, ¿quieres decir, yéndonos a la típica estructura de comunicación, siempre hay ruido, ¿no? Siempre hay ruido. Porque sí puede haber elementos compartidos, si no hubiera comunicación posible. Pero yo creo que son pre-representacionales, es decir, son los triángulos. Sí. O sea, lo que compartimos son las geometrías, no los significados. Los significados descansan sobre la geometría. Ok, entonces en este caso, significado es un tema intencional de lo que el hablante quiere comunicar, ¿no? En parte, pero volvemos a la misma. Es decir, si hay un mecanismo transpersonal que prefiere los triángulos, pues el preferir los triángulos también influye sobre la formación del significado. Entonces, no es nada más yo decido formar un triángulo y, como diría Gardenfors, y la configuración triangular me da para hacer arriba bueno, abajo malo, porque es una pirámide, no es una raya, porque arriba bueno hay menos que abajo malo hay más, ¿no? O sea, esa relación no es una relación de una línea, sino es una relación que tiene distintas magnitudes en el eje vertical. Y yo le pongo un billete aquí a que así es siempre, ¿no? Tal vez me equivoque, pero no se me ocurre un ejemplo en donde esa verticalidad no tenga magnitudes diferenciadas en la base. Claro. Es decir, que lo malo siempre esté ocupado por más miembros o posibilidades de significación que lo bueno. Lo bueno me parece que siempre es más limitado, más específico, más exclusivo, ¿no? Claro, bueno, podríamos decir que es este problema de la significación directa. O sea, lo que se quiere significar de modo directo es aquello que se afirma
y lo que queda fuera de la afirmación, que Siempre siempre es va, malo. y siempre va a ser mayor Exacto, sí, a ahí lo está. que se afirma. Porque es de el manera ruido, directa. ¿no? O sea, Exactamente. entonces, Pero esto de los costos, ahí por qué, por ejemplo, cuando tú eres el que está comunicándose, ¿por qué el costo queda de mi lado? porque tú te estás manteniendo en una zona geométrica que es más cara. ¿Por ser receptor? No, porque estás manteniendo una configuración de cosas estable, porque la necesitas estable. Y la verdad es que el campo de la geometría no permanece inerte. Pero, a ver, Y por ejemplo, el poderoso siempre necesita que todos los días que llega al trabajo lo reconozcan como el jefe. ¿Qué hace para mantener eso? ¿No? Establece medidas disciplinarias. Está en contra sí. de las resignificaciones. O sea, lo que realmente hay en el mundo de los mortales como tú y yo es polisemia, resignificación, cambios relacionales, taca. Pero de alguna manera el poder se mantiene en el poder. Y eso va en contra de la dinámica de los significados. Eso debe salir muy caro, porque estás estabilizando algo que es naturalmente disipativo. Ajá, pero tú dices que el costo está en el jefe, o el costo está en la geometría. En el poder, o el costo está en el establecimiento de la geometría que mantiene al jefe en su lugar. Ajá, pero ¿quién paga ese costo? Lo subsidia. El poderoso. O sea, el poderoso está en una geometría que se mantiene estable porque subsidia los costos. Porque ¿quién mantiene la geometría? Los de abajo. Esa es mi pregunta, pero entonces, si la geometría está mantenida por las personas que no ostentan el poder comunicativo, entonces, ¿en qué medida el costo se traslada al pasivo en la comunicación? Porque, por ejemplo, que es más o menos lo que señalas acá, que la reducción epistémica invierte el esfuerzo y hace que, por ejemplo, si tú te estás comunicando, el esfuerzo quede de mi lado porque yo tengo que, de algún modo, pues intentar entenderte y demás. Bueno, ahí creo... O sea, pero si el costo está dado por la base significativa en la que ambos estamos moviéndonos, creo que el esfuerzo epistémico de comunicación caería más en el que quiere comunicarse que en el que recibe esa comunicación. Sí, ahí habría que distinguir, tal vez esa es una zona... ¿Dónde se distribuye el gasto o el costo? Es una zona verde del modelo, ¿no? Evidentemente. Pero si me preguntas ahorita a bote pronto, te diría dos cosas. Uno, yo creo que sí habría que distinguir a qué nos estamos refiriendo por agente, ¿no? O sea, porque yo he llegado a pensar que evidentemente... por diversas razones que me gustan de la integración del modelo, pues el agente no es uno solo en términos de la geometría, o sea, el agente no es uno solo en términos de las magnitudes geométricas, ¿no? Por ejemplo... Porque el individuo, ¿qué es, no? O sea, para empezar. Y luego, necesariamente tenemos que tener la posibilidad de hablar de comportamientos agenciales colectivos, ¿no? Y luego necesariamente, lo siento mucho por la gente que no le gusta lo metafísico, pero necesariamente tenemos que hablar de un agente transpersonal. Ok. Que es el agente que prefiere los triángulos. Aunque esa sea su única característica. Pero hay una preferencia, ¿no? O sea, que hay una cierta estabilidad semántica. O sea, esto no es raro, ¿no? O sea, desconozco yo la profundidad de heideggeriana en la que tú te mueves, pero no sé si era él o era esta otra persona. No Gadamer, Reger. No, el... Husserl. No. Schopenhauer. Ya. El que hablaba de las necesidades. Ok. El que hablaba de que caracterizaba la naturaleza como siguiendo necesidades. La naturaleza es así por necesidad. Ok, sí. Entonces, no me parece tan alejado de eso, no me siento incómodo diciendo nada descabellado, porque ahí está ese germen. O sea, si tú tienes, porque evidentemente la naturaleza adquiere formas, y no son formas caprichosas, no son formas azarosas, entonces ya ha habido grandes pensadores que dicen, pues hay una necesidad de naturaleza. Es decir, la naturaleza es así, o sea, es un naturalismo, pero es un naturalismo en donde hay un germen de intencionalidad. Claro. Aunque no sea
de la misma intencionalidad con la que caracterizarías a una persona, como la pensamos. Entonces, esta es una, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo por agente? O sea, ¿quién paga los costos? El agente. ¿Cuál agente? Sí, por ejemplo, no necesariamente es el individuo, ¿no? Usábamos la idea del jefe como analogía. Sí, como una situación. Ajá. Pero está también el que hemos venido manejando, que es el publicista, ¿no? Sí. La marca que se quiere publicitar y que usa un espacio como una televisión para usar un comercial y comunicarse con una audiencia amplia. Sí. Ahí el costo de la comunicación, pienso que está distribuido y que hay distintos tipos de costos. Sí. Es decir, hay un gasto, costo, claramente que ha sido cubierto por el que ha preparado la metáfora. Exacto. Y que es la lanza para esperar un resultado específico en la audiencia. Y hay un costo por la audiencia porque son ellos los Porque la audiencia quiere. Ajá. Y aparte porque reciben esa comunicación de un modo, pues de distintos modos. Porque el ejemplo que quería traer a colación es los rechazos que ha habido y por lo tanto fracasos de ciertas campañas publicitarias. Sí, de productos que se lanzan desde todo el poder mercadológico y tras. Y ¿no? Hay un fracaso y hay una ruptura rechazo, justo, ¿no? de las geometrías. Que hizo el agente comunicacional ahí fue tuvo ahí total, ¿no? Ahí puedes usar teoría de catástrofes, ¿no? Ajá. O sea, aparentemente todo tiende así, pero luego el agua se vuelve vapor, no tienes agua a 120 grados centígrados, no existe, ¿no? Por eso mi idea de que la asimetría en esta situación de comunicación no es tan radical. O sea, sí existe, pero no está, digamos, si la asimetría implica una cierta inclinación, una cierta superioridad de una situación por el otro, creo que esa situación no está tan sesgada como podríamos creer. Sí. Es decir, creo que en buena medida entiendo en el texto, al menos a como lo leí, que se le atribuiría demasiado poder al agente comunicador y se le restaría capacidad de resistencia en este caso, a las personas que reciben esa comunicación. Sí, es muy, muy buen punto. O sea, una de las maneras en que trato de salvarlo es justamente con un principio de localidad, ¿no? Es decir, punto número 1, la geometría extractiva requiere de individuaciones. O sea, trabaja en el nivel del colectivo. Entonces, el colectivo ya presupone disociaciones individualizantes, ¿no? Entonces, el problema es que a nivel del ontológico, ahí ya no tienes operación geométrica, porque ya estás en el terreno de lo representacional. Es como decir, puedo hacer una imagen de 1000 píxeles por segundo si solo tengo tramos de 100 píxeles por segundo por centímetro. Si solo tengo tramos de 100 píxeles, solo tengo granos que equivalen a 100 píxeles, pues no. Una imposibilidad técnica. Es una imposibilidad técnica. Entonces, eso es lo que pasa. Si ya estás al nivel de los individuos y de sus significaciones identitarias, ya no tienes el píxel para acceder a la geometría prerepresentacional, que es la que te está moviendo todo. Entonces, lo que tienes que hacer es establecer una mímesis geométrica. Es decir, ahí lo que funciona como una unidad, un vértice de la geometría, son los elementos del colectivo. Claro. Entonces, esa es una. Que es, creo yo, el modo en el que ha cambiado las estrategias de comunicación publicitaria, porque antes, como bien dices, tenían un espacio, una geometría bastante menos amplia que la que tienen ahora, es decir, tenían mucho menos resolución. Es decir, un dato que me pareció interesantísimo que comentas ahí en el documento, es que Televisa en los años 2000, por ejemplo, por poner el ejemplo, tenía más o menos el 96% de los espectadores. Dominaba por completo el espacio de comunicación. Y entonces, en esa situación, si yo como marca quiero comunicarme con los potenciales clientes, que ya los he identificado como clientes, ¿no? Que ya eso es una cuestión interesante, pero lo interesante es que no le puedo hablar distinto
a unos y a otros según sus especificidades, sino que tengo que aplanar el espacio de comunicación. Exacto. Y lo hago mediante una metáfora que me funcione para todos. Exacto. Entonces, en esa época... Pero para que te funcione para todos, tienes que hacer un aplanamiento previo, que es el de la teoría del valor, por decirlo de alguna manera, que es que para todos valga que arriba sea bueno, lo mismo. ¿no? Que arriba sea bueno, que negro sea malo. Que tener cierto teléfono sea indispensable, que no. O sea, tienes que establecer ese espacio, esa configuración, para que entonces puedas tú lanzar. Y que a todos les sirva en su situación. Ya están todos los canales de equivalencia geométrica puestos ahí. Pero es lo que te decía ahorita, que ahorita, en la situación en la que estamos, a través de internet y de redes sociales, la resolución con la que pueden trabajar a nivel publicitario les da para que puedan diseñar una publicidad dirigida a Culiacán. Sí. Una publicidad dirigida a personas incluso que piensan de un modo o de otro. Sí. Y entonces la resolución de la geometría de comunicación que tienen, en este caso, los agentes hegemónicos o los agentes poderosos, es muchísimo mayor a la que tenían hace 20 años. Disminuyen los costos de equivalencia comunicativa, pero aumentando ya no tienen que costos, aplanar tanto, pues, ¿no? No, pero siguen pagando los costos de la herramienta que les permite disminuir los otros. Ahora la transducción, es decir, de traducir lo que quieren decir a todos los idiomas. O sea, porque en términos más comunes, pues las tecnologías cuestan. Claro. O sea, tú puedes lograr eso, pero en tanto no es algo cuyo acceso sea parejo, hay una asimetría. Y entonces alguien la está pagando. Claro. Y es a lo que trataba de llegar antes, ¿no? Que, por ejemplo, antes era muchísimo más complejo leer una novela rusa. Sí. Porque a lo mejor tenía yo que aprender ruso. Imagínate, un diccionario. Sí. Y eso el costo era pagarlo yo. Sí. Y ahorita, a lo mejor una película producida en China o producida en cualquier otro lugar, el costo de traducir puede estar fácilmente absorbido por el agente comunicador. Sí. Y en ese sentido el costo en este punto está trasladado al agente comunicador. A expensas de vivir en lo digital un poco más que antes. Entonces ahí habría que ver qué otro tipo de costo hay. A mí me gusta pensar que sí hay una especie de costo por abstracción. Pero entonces el poder o el fenómeno del aplanamiento metafórico, hasta cierto punto, se ha perdido en esta evolución histórica de 20 años. ¿Me explico? Yo creo que la aplicación de la metáfora como herramienta analítica en un modelo prerepresentacional o antirrepresentacional se vuelve muy acotada y casi puramente didáctica. Porque en realidad lo que tienes son mecanismos de asociación entre distintos píxeles, entre distintas granularidades, ¿no? Es decir, cuando estás tú comparando o haciendo la metáfora, el tiempo es oro, ¿cuál es más concreto para ti o cuál es el más inmediato? ¿Importa? ¿Quién sabe? O sea, en realidad eso es nada más una manifestación que, claro, en ese caso en particular, bajo esa formulación lingüística en particular, le puedes llamar metáfora. Pero en realidad es un mecanismo que es transversal a todo el modelo comunicativo. Es decir, todo el tiempo estás evaluando lejanías y cercanías, inmediateces contra no inmediateces, lo del otro contra lo mío. ¿Le quieres llamar concreto contra abstracto? Adelante. Pero estás heredando ciertos problemas dualistas que no son necesarios, ¿no? Porque en realidad siempre tienes mecanismos ocultos y siempre tienes mecanismos manifiestos. Y dentro de la manifestación tienes mecanismos con tics más estables que otros. Y no necesariamente tienes que decir concreto abstracto, pero sí tienes que aceptar que hay movimientos entre esas calidades epistémicas de la experiencia. De tal manera que el lenguaje, que es el gran transductor, te permite decir la nube y la piedra. Aunque sus cualidades experienciales son muy distintas,
hablando, por ejemplo, de su duración temporal, o como se le quiera llamar. Claro. Pero... o el viento, imagínate, ¿no? Pero volviendo un poco, por ejemplo, a la tesis que habíamos dicho antes, sobre que cuando el agente comunicador se está moviendo en un campo metafórico, aplanado epistémicamente, en el que eso le concede una simetría epistémica. Dispuesto para... Ajá. En esa situación, en donde asumimos que hay una cierta violencia epistémica, digamos, trasladado a la situación actual en la que hay agentes que pueden comunicarse de manera distinta contigo, que conmigo, que con el otro y que con aquel, en esa situación, lo que me pregunto es, ¿cuál de las dos, si esta comunicación atomizada y personalizada, e incluso no plana, por usarlo así, sí, cuál sería más violenta? Sí, esa es la gran pregunta. No, y de hecho, me parece... yo me he puesto a pensar, en tanto tienes entornos rituales, en donde la predisposición geométrica, por ejemplo, te disminuye los costos, vamos a decir, una fiesta de disfraces. ¿No? Tú vienes disfrazado al trabajo un día cualquiera y te dicen, ¿qué te pasa? Cambio, vas a la fiesta de disfraces y es esperado. Entonces, la disposición semiótica de ese lugar te permite comportarte de esa manera y manifestarte así, sin el costo que tendría en un día normal. ¿Eso es extractivismo? O sea, y ahí es cuando yo pienso un poco lo que sugiere, es decir, sí, evidentemente, aunque las disposiciones geométricas sean relativamente aplanadoras, yo las prefiero, es lo que iba a decir. En cuanto a que redistribuyen costos, vamos a decirlo así, no sé si ponerles el adjetivo extractivista a todo, así nada más, o violento en la misma medida, ¿no? Yo creo que ahí estás tocando un punto muy interesante. Yo creo eso habría que pensarlo con algunos ejemplos interesantes. Yo creo que la metáfora en este sentido, esto que describes como el aplanamiento, en oposición a lo rugoso que sería una situación con mayor resolución, que es la que estamos viendo ahora. Te expones a ver qué pasa, ¿no? No estás dispuesto el panorama para esa... Es para que sea compatible con esa configuración que tú propones. Claro, pero lo interesante es como la barrera del idioma. Exacto. Que eso es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando leemos cosas que fueron escritas hace miles de años y que hay metáforas que ya no somos capaces de percibir. Sí, no, forget about it. Entonces... Como el zafarrancho y esas integraciones frasales, ¿no? Como en la Odisea, ¿no? Que hay cosas que se discuten, no, bueno, aquí hay una comunicación metafórica, pero ¿cuál es, no? No sabemos a qué se refiere. Ahí estaba discutiendo ayer en clase una cosa muy interesante, arqueológica. ¿Qué es útil y qué es ocioso en arqueología, no? O sea, discute el arqueólogo, este era el pedazo de un cántaro para transportar aceite o agua, y el otro le dice, ¿cómo sabes que servía para algo? ¿Cómo sabes que no era simplemente un adorno? Claro. ¿No? Entonces, esa calidad de la significación, pues evidentemente, en procesos representativamente diacrónicos, a saber qué significa realmente ser muy antiguo, ¿no? Sí. Pero bueno, al menos representativamente antiguo, pues sí, esos rastros de la interpretabilidad, pues están... Les dicen metáforas muertas, ¿no? Metáforas muertas. Sí. Dead or Alive, tiene un artículo de Cornelia Müller, Dead or Alive. O también metáforas olvidadas, les llaman. Sí. Que es, por ejemplo, nosotros vemos a un dios representado como sol, pero no entendemos qué significados tenía para esa cultura el sol, ¿no? Y demás. Entonces, por eso creo, yo en todo esto que estaba diciendo, creo que hasta me parece preferible y menos violenta la situación en la que la comunicación está regida por la metáfora. Sí, se puede hacer una versión moderada en términos de la denuncia colonial, y me parece totalmente pertinente, no solo porque el terreno se da para que el análisis sea suficiente en ese nivel, sin tener que meterle más de lo epistémicamente conveniente, y aparte es una precaución, porque en efecto, en términos de la coherencia de lo que estás modelando, pues sí, evidentemente, desde ya nos podemos imaginar que hay situaciones a las que no les aplica ese nivel de, como tú dices, de asimetrías o de intenciones extractivas. O de violencia epistémica y todo eso. Pero bueno, está interesantísimo. Sí, es que creo que hay